Hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? Aunque en el mundo del fútbol los delanteros suelen ser los jugadores que más afición despiertan, lo cierto es que un equipo de fútbol no puede jugar con un solo tipo de jugador. En el fútbol convencional, hacen falta centrales, porteros y defensas. ¿Qué sería de un buen equipo de fútbol sin defensas, verdad? Pues de eso es de lo que vamos a hablar aquí. De los mejores defensas de la historia. Vamos a nombrar varios que para nosotros son importantes, pero cada quien tiene sus preferencias. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los mejores defensas de la historia del fútbol. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Es importante destacar que la elección de los mejores defensas de la historia no siempre es objetiva, y puede haber diferencias de opinión basadas en factores como la época en la que jugaron, el estilo de juego y los logros obtenidos. 1. Franco Baresi. Esta leyenda italiana pasó toda su carrera deportiva en un único equipo, el Milán. Es muy curioso, porque su hermano militó en las filas del máximo rival, el Inter, como defensa central. Ganó la Copa del Mundo con Italia en 1982 y consiguió un total de 18 títulos con su club. El dorsal de su camiseta fue retirada del Milán en reconocimiento a su labor. 2. Franz Beckenbauer. Conocido como Beckenbauer el Kaiser, para muchos es el mejor defensa que ha jugado desde que se inventó el fútbol. Con la selección alemana ganó un Mundial y una Eurocopa, además de varios títulos con su equipo, el Bayern de Múnich. Ganó 2 veces el Balón de Oro, algo muy difícil para un jugador que no es delantero. 3. Carles Puyol. Nos damos una vuelta por casa para destacar al mejor defensa español que ha tenido la selección. También pasó toda su carrera en un solo equipo como los anteriores. Con el Barça ganó en un solo año 6 títulos, que levantó como capitán. En total fueron 21 y 2 más como seleccionado de España, un Mundial y una Eurocopa. 4. Sergio Ramos. La historia de Sergio Ramos es un tanto peculiar, ya que comenzó siendo lateral derecho pero con el tiempo se fue pasando al centro, donde se ha consagrado como uno de los mejores defensas de la historia. Se le ha nominado en varias ocasiones el Balón de Oro, y aparece como el defensa central ideal de este premio en su tercer equipo ideal, 2020. Su palmarés es de lo más completo: Mundial, Eurocopa, Liga de Campeones, Supercopa de España y Europa, Mundial de Clubes, Liga y Copa del Rey. Se puede decir que lo ha conseguido todo, y a fecha de hoy sigue activo, así que puede que aumenten los premios. 5. Daniel Passarella. Saltamos el charco y nos vamos a Argentina. Allí encontramos a Passarella, único jugador de ese país en ganar 2 Copas del Mundo hasta la fecha. Jugó en Argentina y Europa, concretamente en Italia. Es el defensa que más goles ha marcado de Argentina. 6. Matthias Sammer. Sammer jugó en 2 selecciones nacionales. Primero en la República Democrática Alemana y más tarde en la selección reunificada. Se llevó un Balón de Oro y ganó una Eurocopa. Una lesión de rodilla y varias complicaciones posteriores, le operaron 5 veces, le obligaron a retirarse con poco más de 30 años, así que podría haber conseguido mucho más. 7. Bobby Moore. Volvemos a Europa y llegamos a Inglaterra. Bobby Moore ganó un Mundial con la selección, de la que fue capitán. Murió muy joven debido a un cáncer, pero su leyenda sigue viva. 8. Elías Figueroa. El defensa chileno fue declarado el mejor jugador del mundo en los años 70 2 veces seguidas. Jugó en Brasil, por lo que se le invitó a dejar sus huellas en el mítico estadio de Maracaná, donde se pueden ver. Está considerado el mejor futbolista chileno y el mejor extranjero que ha jugado en Brasil. 9. Fabio Cannavaro. Il Bello, como también se le conoce por su atractivo físico,
Es uno de los nombres más destacados de Italia cuando se habla de fútbol en general, y los mejores defensas centrales en particular. Ganados del Balón de Oro y Mejor Jugador FIFA el mismo año, también tiene en su vitrina un mundial. Era el capitán de la selección italiana cuando lo logró, una Copa de la UEFA y varios títulos en Italia y España. Después de colgar las botas ha seguido ligado al fútbol como entrenador, incluso siendo el seleccionador nacional de China en 2 ocasiones, aunque con menos suerte que con los equipos que comanda. 10. Rud Král. Otro defensa que cambió de un lateral a la posición central. Compañero de Cruyff en la selección nacional, Král destacó como líbero en la década de los 70 con el Ajax gracias a su potencial para cerrarle espacios al rival. 2 subcampeonatos del mundo con la selección neerlandesa, varias ligas y copas en Países Bajos y en torneos europeos, todos con el Ajax, forman parte de su palmarés. Su último partido con la selección fue en 1983, y 3 años después se retiró del campo para pasar a los banquillos entrenando a varios clubes de todo el mundo. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 11. Oscar Ruggeri. Una de las leyendas vivas del fútbol argentino, que ganó con su selección prácticamente todo, Mundial, Copa América y Copa Confederaciones. Tuvo 2 pasos muy breves por España, en el Logroñés y Real Madrid primero, y unos años más tarde en el Jaén, de Segunda B. Su estilo de juego era bastante intenso, aunque también se le recuerda por ser un jugador con capacidad para meter goles y bastante clase. 12. Ronald Koeman. Temperamental tanto en el campo como fuera de él, Koeman jugó de líbero, donde destacó, y también como centrocampista. Combinación que le sirvió para ser considerado uno de los defensas más goleadores de la historia con casi un gol cada 2 partidos de media. Pasó por los 3 grandes clubes de Holanda, ganó la Eurocopa con su selección y militó en el Dream Team del Barça, donde siguió destacando al ganar ligas, Copas del Rey, Supercopas de España y Europa, además de una Copa de Europa. 13. Paolo Maldini. Otro defensa italiano que jugó en el Milán. No ganó mundiales, pero sí 26 títulos de club. Ganó el premio al mejor jugador del mundo en el 94 y la FIFA le otorgó la medalla a la Orden del Mérito Deportivo. 14. Roberto Carlos. Al lado de Argentina, en Brasil, tenemos a Roberto Carlos, que muchos conocemos por jugar en el Real Madrid. Campeón del mundo con su selección, quedó segundo en 2002 como candidato al Balón de Oro. Está considerado el mejor lateral izquierdo de la historia, con una potencia de tiro y una técnica que se ha estudiado en algunas universidades. 15. Nilton Santos. Uno de los zagueros izquierdos más famosos del mundo, con grandes conocimientos sobre el deporte que practicó y con el que se hizo legendario. De hecho, está en el ranking de los mejores defensas de Latinoamérica. Militó en un solo equipo, el Botafogo de Río de Janeiro, ganó 2 Copas del Mundo con Brasil y muchos otros premios nacionales e internacionales. Rival de Pelé en el campo por militar en clubes distintos, como compañeros de selección eran una dupla imbatible. 16. Giacinto Facchetti. Su carrera deportiva no comenzó en el fútbol, sino como atleta de decatlón, lo que después le sirvió para recorrer la banda izquierda como una exhalación. El Inter lo vio en el equipo de su ciudad natal y enseguida empezó a destacar hasta ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Logró 4 ligas italianas, una Copa de Italia y 2 de Europa de forma consecutiva con el Inter, además de otras 2 copas intercontinentales. 17. Carlos Alberto. Compañero del mítico Pelé en el Santos, lo que más destacó siempre de su juego fue su capacidad para cargar con el equipo y empujarlo hacia arriba. Pasó por varios equipos de Brasil y Estados Unidos, y con su selección sobre todo se recuerda el gol que marcó a Italia en el Mundial de México, 70, considerado uno de los más bonitos de toda la historia, donde Brasil se impuso con un contundente 4-1 que le valió su tercera Copa del Mundo. 18. Cafú. Casi nadie lo conoce por su nombre de pila, Carlos Evangelista,
pero Cafú es uno de los mejores laterales diestros de la selección brasileña y del mundo. Con su selección ganó 2 mundiales, 2 Copas América y 1 Confederaciones. En el Zaragoza lo recuerdan por ayudarles a ganar la Recopa del 95 durante la temporada que pasó en España. También jugó en Italia 11 años. Su gran juego lo puso como parte del 11 ideal del Balón de Oro de la historia en 2020. 19. Bertie Bootz. Bertie, como le conocen los aficionados, pasó toda su vida como jugador profesional en un solo equipo, el Borussia de Mönchengladbach, con el que ganó 5 ligas de Alemania y 2 copas de la UEFA, entre otras competiciones. Con la selección logró la Eurocopa 1972 y el Mundial 1974. Como lateral derecho era incansable y no dejaba escapar al rival, por lo que le pusieron el sobrenombre de El Terrier. 20. Hans-Peter Briegel. La apisonadora es uno de esos jugadores a los que resulta muy difícil ubicar en un solo puesto porque era multifuncional. Era capaz de moverse por todo el campo, aunque lo colocamos como uno de los mejores laterales derechos de la historia porque fue su posición en la selección alemana durante mucho tiempo. Unas piernas potentes y robustas eran sus mejores armas. No consiguió ganar el Mundial aunque quedó subcampeón en 2 ocasiones y se ganó un puesto entre los mejores defensas que han existido a lo largo de la historia del fútbol. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad. Hasta un próximo video.